Ok, Juan Carlos, ya hay 20, todavía no, para ver cuántos somos. Hay 10 participantes en el lado de español, puedes comenzar cuando quieras, ya estamos grabando. Tienes que encender el sonido. Ok. Muy bien. Para mí es una alegría estar juntos en esta mañana. Y saben que vamos a ver una porción muy importante de la palabra de Dios. Y es interesante lo que vamos a meditar hoy en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119. Salmo 119. ¿Ok? Fíjate que, muy bien. Primero vamos a hacer una introducción. Algunos dicen, obviamente, el autor de el Salmo 119 es David, ¿no es cierto? Entonces, mi vida, ¿me apagas el ventilador? Ok. Ahora sí. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te agradezco por los hermanos en esta mañana que han estado, Señor, conectados, que estamos conectados. Qué hermoso, Señor, cantar la canción Eres todo para mí, la cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo. Ahora te pedimos que tú nos guíes en este estudio, Señor, tan importante de la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Fíjate que el Salmo 119, el autor humano es David. Ahora, donde disienten los estudiosos, que algunos dicen que no fue el resultado de una carta de un día, es decir, de un escrito, de un verso, porque David es considerado un poeta, sino creen los autores que David escribió el Salmo 119 toda su vida. Es decir, conforme le iba pasando acontecimientos en su vida, como fruto de esa vivencia, iba y escribía una porción. Pero lo interesante de esto es que tiene una frescura increíble, tiene temas actualizados que nos sacuden el alma realmente. No lo escuchan, ¿verdad? No. Hola. No importa, seguí con mi celular. Seguí con mi celular. Sí. Ok, muy bien. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Menos mal ¿Vos que tenés llegué volumen? Ajá. a Laura cerca. Bueno, el Salmo 119. Vamos a leer, por si acaso, vamos a la lectura de la misma y ahí comenzamos. ¿Ok? Bien. Mira lo que dice, Salmo 119. Vamos a leer el versículo 25 al 32. Dice así la palabra de Dios. Qué hermoso. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos
para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 28. Versículo 29 dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentarás mi corazón. Ahí dice, por el camino de tus mandamientos he andado, Señor, ensancha mi corazón, dice, ¿no? Saben que este salmo comienza con una palabra, con la cuarta palabra, Dalet. Y Dalet significa puertas de comprensión o puertas de sabiduría. Entonces, Salomón va a plasmar este salmo o esta parte del salmo desde lo más profundo de su corazón. Tenemos que entender el trasfondo de cuándo fue escrito. Por lo menos hay 4 acontecimientos. Yo creo, te voy a decir a través de unos minutos en qué circunstancia fue escrito esto. En primer lugar, algunos dicen que cuando Dios va utilizando a Salomón, la exhortación de Natán, ¿se acuerdan que David cayó en una situación de pecado, en un adulterio? Y entonces él manda literalmente a matar a uno de sus generales y él se queda con la mujer de ese general, Betsabé. Entonces algunos dicen que Dios va a utilizar al profeta Natán para llamarlo a la exhortación. Y dice la palabra de Dios, de parte de Dios, un dictamen de Dios, de que ese hijo que había nacido como fruto de adulterio iba a morir. Entonces, literalmente cuenta la palabra de Dios que él se tiró al polvo, a la tierra, y entonces él allí en esa desesperanza, en ese sentir tan humillante, en una angustia increíble, él va clamando al Señor, y el Señor determina en su soberanía que ese niño no iba a vivir. Y entonces algunos creen que ese fue el acontecimiento. Otros creen que fue cuando uno de sus hijos, el mayor, Absalón, se subleva y ante la traición tan grande de su hijo, de su propia carne, de su propia sangre, que quiere levantarse como rey, está escrito este salmo. Pero otros piensan, los estudiosos de la Torá, más consistentes, dicen que en realidad, y yo creo que este es el acontecimiento que creo que precede a esta carta. David estaba huyendo de Saúl y un momento dado va y pasa por una situación de mucho hambre y va hablando con un sacerdote y le pregunta 2 cosas. Le dice si tiene algo para comer y si tiene un arma. Entonces el sacerdote le dice que estaba el arma con la cual él había derrotado a Goliat, estaba la espada de Goliat, y segundo, y le dice, está el pan del sacrificio. Y entonces le pregunta a David, le dice, ¿tus guerreros se han mantenido en pureza? Y él dice, sí, venimos huyendo y hace días no hemos tenido contacto con mujeres, estamos puros. Y le da el pan de la proposición. Pero allí, como acontecimiento, como detalle importante, está un enemigo de Israel, un edomita. Entonces él va con esa noticia a Saúl y le dice, David está en tu territorio, y los sacerdotes le ayudaron para que pueda huir. Y entonces, en un ataque de ira, Saúl va y ordena la matanza de esos sacerdotes. Y entonces ninguno de la Guardia Real quiere hacer esa misión. Y el enemigo de los israelitas, el edomita, dice, yo voy a hacer esa tarea. Y va literalmente, y en esa
tarde horrible de la historia de Israel, mata 85 sacerdotes, inclusive mujeres y niños. Y entonces cuando David se entera de esa situación, yo creo que él escribe este salmo, porque él se hace responsable de la muerte de esos sacerdotes. Puedes imaginarte la situación. Él se siente responsable de esa sangre inocente derramada en la ira de ese rey llamado Saúl. Entonces, él escribe allí y él comienza con el versículo 25. Dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Es interesante esta palabra polvo, porque esta palabra polvo es la palabra que los hebreos usan como si fuera molécula de tierra. Pero ¿sabes qué? Era un polvo volátil, era un polvo que cada vez que había el paso de un hombre, ese polvo se diseminaba en la superficie, se levantaba. Entonces ese polvo estaba, en cierta manera, no tenía una morada fija porque era polvo. Y lo más interesante de esto, que esta misma palabra polvo, es la palabra que en la Torá está cuando Dios tomó del polvo de la tierra y le dio aliento de vida al ser humano. Y lo que acá en esta palabra Dalet habla una puerta de comprensión o de sabiduría, permite el dolor, porque Dios no está ajeno al dolor. Dios es un Dios amoroso y sensible, y aún tomó el dolor de este hombre que llegó a ser el hombre más tierno, el hombre poeta, el hombre conforme al corazón de Dios, y nos da en esta mañana una enseñanza de la fragilidad del hombre y del gran poder de Dios soberano. Nosotros somos polvo, frágiles, nosotros no tenemos una morada fija, somos una molécula, solamente podemos llegar a ser sostenidos por aquel Creador que nos ama y nos tiene en sus manos. Qué tremendo que nosotros los hijitos de Dios estamos en la mano de Dios. La Biblia dice en Juan 10:28, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me la dio es mayor que todo, yo y el Padre uno somos. No es una certeza, una convicción de algo precioso de que estás en la mano de Dios y qué te puede suceder si aún tu dolor está en la mano de Dios. Es algo increíble. Porque en otra versión dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Lo que el salmista está diciendo es, abre su corazón y dice, tengo una angustia, tengo un abatimiento que está hasta el polvo. Me siento como un polvo, como una pequeña molécula. Acá dice, estoy tirado en el polvo. Es muy cierto de que posiblemente solamente un hombre de esas búsquedas, de esa magnitud de busca tan grande nos puede dar una experiencia terrenal. Pero mira qué tremendo, dice, estoy tirado en el polvo, pero dice ahí, dice, revíveme según tu palabra, revíveme con tu palabra, dame vida, dame un nuevo sentido a mi propia vida, Señor, tú me conoces, tú me has hecho, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Señor, tú me conoces. Señor, tú conoces mi dolor. Tú conoces mi angustia. Señor, te pido que tú me revivas con tu palabra. Qué tremendo orar de esa manera. Qué tremendo orar con esa percepción cuando nosotros mostramos nuestra fragilidad delante de Dios. Qué hombre más maravilloso y qué mujer más dócil de aquel que se quebranta delante de Dios, comprendiendo que el dolor lo maneja un Dios soberano que quiere que conozcamos un propósito en ese proceso de dolor. Saben, ayer tuvimos una reunión hermosísima como los jóvenes. ¿Cómo me animó al corazón verle después de un año y meses? Pero ¿sabes qué me impactó? Me impactó completamente la madurez que están teniendo esos jóvenes. Cómo Dios permitió momentos de dolor en sus vidas para enseñarle una verdad escritural. Y es algo increíble cómo están creciendo y seguramente Dios les va a llevar a un camino, a una jornada espiritual increíble, que es personal,
que es dadivosa, que está lleno de la bondad de Dios. Y David en esta mañana nos dice esa verdad, nos hace comprender en Dalet, en la puerta de la sabiduría, nos va abriendo su corazón David nos abre su corazón y nos da una vivencia terrenal que puede llegar a ser pujante en nuestra vida, que puede llegar a ser vigorosa. Dios permite el dolor en nuestro corazón para que nosotros seamos vivificados con la palabra de Dios, para que podamos revivir, para que podamos ser consolados. Dice la palabra de Dios que Dios nos consuela, pero que dice que el Dios de toda consolación nos va a dar conforme a la necesidad una palabra de aliento para que nosotros podamos crecer en la palabra de Dios. Dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. En el versículo 26 dice, te conté mis planes y me respondiste, ahora enséñame tus decretos. Versículo 27, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Qué tremendo que hay una vivencia muy relacional entre el obrar de Dios, entre lo que Él hace, y Él ha dado el medio de gracia, que es la palabra de Dios, para revivirnos, pero también para darnos no solamente el significado de ese proceder, de ese propósito, sino que sobre el entendimiento nos va a dar el mandamiento de Dios, que es un decreto, y eso nos va a comprender y nos va a enseñar sabiduría para que nosotros podamos entender ese proceso de madurez espiritual. La única razón por la cual no crecemos muchas veces y andamos como niños fluctuantes que van dando vuelta a través de un círculo, pero no llegamos a un entendimiento, es porque no entendemos el proceso de Dios y porque no entendemos el obrar de Dios. Fíjate que yo te dije que uno de los propósitos por la cual David escribe esta carta es regalársela a su hijo, lo que le llamaban la mishala, la repetición constante con ternura en la mente de su hijo. Y sabes qué interesante, porque en Eclesiastés 11:5, Salomón escribe una verdad única. Y sabes lo que él, tal vez recibiendo ese regalo de ese padre, él dijo esto. Él dijo en Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cómo es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tú no comprendes el obrar de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Sabes que el obrar de Dios es un misterio? Y Salomón lo plasmó de esta manera. Tú no sabes cuál es el camino del viento, dónde inicia. Tú ves las consecuencias del viento, tú ves que se levanta el viento, o tú no sabes cómo se va gestando una criatura que está en forma misteriosa dentro del embrión de su madre y se va gestando y se va formando, y es algo increíble lo que Dios hace, porque Dios toma la información genética de su papá y de su mamá y hace un bebé con una ternura única, un niño que es único. Eso es algo que hoy los abortistas, médicos abortistas no comprenden. Algunos dicen y sostienen en forma infantil. Dice, la mujer tiene derecho de poder decidir sobre su cuerpo. Pero ¿sabes qué? En esa maldición que van causando tanto daño, en el aborto que están creando, sofocando, no logran entender que ese niño que se está gestando es algo único, con microorganismo propio. Es algo precioso, es algo único, es la creación de Dios. Wow, no quiero estar en el zapato de hombres y mujeres que un día en el gran juicio del gran trono blanco van a dar cuenta delante de Dios. No quiero ni pensar lo que va a suceder, porque ya hay una advertencia vivencial. El Señor ha dicho, cualquiera de estos que cause un daño a mis pequeños, mejor le fuera que se echase sobre el cuello un molino y que se tirase a la mar. El Señor ama a los niños, el Señor ama la vida, el Señor ama a cada persona que es única, porque cada persona que es única
tiene no solamente la respiración de Dios, no solamente la bendición de Dios, sino es una persona única para hacer el plan de Dios. Tú sabes que lamentablemente en Argentina, en este momento hay situaciones desde que Argentina prácticamente dijo que el aborto es legal, han llegado mujeres a matar a sus niños. Y sabes que en forma tremenda, hay mujeres que quieren matar a su niño, pero resulta ser que algo sucedió en la operación o en la gestación, que lo que terminan muriendo son ellas. Llegó una joven para matar su criatura y resultó ser que la que murió fue ella, y ese bebé a quien quería matar nació con vida. ¿Ves que el ser humano quiere jugar al papel de Dios y no logra comprender que nosotros estamos en la mano de Dios? Y Dios nos da inteligencia, entendimiento en esa búsqueda de Él para poder hacer su voluntad. Acá dice, te conté mis planes y respondiste, meditaré en tus maravillosas obras. Mira lo que dice en el versículo 28. Dice, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra, líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentarás mi comprensión. ¿Sabes? Es algo hermoso tener contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría de lo alto, nos da los pensamientos de Dios para que nosotros podamos crecer y avanzar. Solamente si tenemos contacto con la palabra de Dios, vamos a poder tener una dinámica de crecimiento y vamos a poder crecer. Qué tremendo que cuando en el momento de dolor, yo puedo estar tirado en el polvo. ¿Sabes? He tenido el privilegio de conocer hombres que han pasado por pruebas, por momentos difíciles de la prueba, pero se han aferrado solamente a la palabra de Dios. Y a pesar de esa comprensión de estar tirado en el suelo, Dios lo ha sostenido. ¿Quién puede llegar a decir que es testigo realmente de personas que han hecho cosas maravillosas para Dios? Hemos conocido de misioneros que han llegado a tierras inhóspitas, tierras rebeldes, tierras donde el evangelio era necesario, y con lo único que llegaron era con los puestos, con las ropas puestas, y sabes, con el llamado de Dios. Y al estar en esa encrucijada de la vida, Dios lo ha sostenido a través del quebrantamiento y a través de la provisión diaria. Y han hecho cosas maravillosas para Dios. Y han tocado continentes, misioneros que fueron a la China, misioneros que fueron a India, misioneros que fueron a América Latina. Y como nunca hoy tenemos que vivir un reavivamiento espiritual, necesitamos comprender que el efecto de la palabra de Dios sobre nuestras vidas es que nos hace comprender las maravillosas obras de Dios. Él nos opta o nos da la capacidad para poder ser fiel. Él toma una decisión ante la encrucijada de conocer el mandato de Dios. Dice, he optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. ¿Sabes? David puede haber sido cualquiera de estos acontecimientos que te dije. Ante la traición está la palabra de Dios. Ante el momento injusto que los hombres producen, matando vidas inocentes, está la palabra de Dios. Ante un dictamen, un decreto que Dios hace, que nosotros no lo comprendemos en plenitud, está la palabra de Dios. ¿Sabes? El Salmo 119, como bien sabemos, tiene 176 versículos, ¿no? Pero esta parte llamado, como yo te decía, Dalet significa la puerta de la comprensión, la puerta, el significado, lo que nosotros entendemos. Porque si tú te fijas desde el 25 al 32 dice Dalet, ya desde el 33 en adelante es otra la palabra, otra la terminología.
¿Por qué? Porque es un manual de comprensión, es un proceso de discipulado. Todo lo que pudiéramos necesitar en la palabra de Dios ya está escrito, ya el Señor ha determinado. Solamente tenemos que comprender que Dios nos llama al proceso de un reavivamiento espiritual para que nosotros podamos tener comunión con Dios, para que la comunión con Dios sea tan fluida. Ayer hablábamos con los jóvenes y como te digo, cómo me animó al verles. No solamente han crecido físicamente, sino han crecido espiritualmente. Y qué tremendo lo que puede llegar a ser el Dios obrando en sus corazones y produciendo jóvenes expertos en la lectura de la palabra de Dios, en la enseñanza de los estatutos de Dios, pero también si ellos deciden practicar la palabra de Dios va a ser una vivencia real, real, genuina. Y quién llega, qué increíble que tú puedes llegar a ser parte vital en el crecimiento de esos jóvenes. Nosotros tenemos hoy una porción increíble y dice el Salmo: estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza. Aliéntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos, porque tú aumentarás mi comprensión. Que la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, sea un ejercicio vital de nuestro crecimiento en fe y que podamos practicar cada porción que en esta mañana nos ha dado. Dios permite ese quebrantamiento, Dios nos hace ver su obra, nosotros podemos llegar a ser fiel y Él dice: Señor, ensancha mi territorio, Señor, ensancha mi corazón, me has hecho comprender sabiduría. Como dice el Salmo 16, en tu luz veremos la luz. Padre, en esta mañana te agradezco por mis hermanos en Cristo. Señor, gracias porque son fieles cada domingo escuchando la voz de Dios. Ayúdanos, Señor, a practicar lo que David nos quiere enseñar en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo oportuno de pasar juntos meditando en la palabra de Dios. Señor, tú vas a permitir todo en nuestras vidas. Dictamen de un Dios que es soberano, que quiere y nos persigue a través de los mandamientos de la palabra de Dios. Ayúdanos a practicar hoy la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola, Juan Carlos, permíteme compartir una experiencia. Habla un poquito más fuerte, Ana, que no te escucho. Permíteme compartir una experiencia. Tengo un pastor que estuvo en España y se dedicó a enseñar, a memorizar la palabra de Dios en el Salmo 119. Y entonces él creó un sistema con canción para que la gente pudiera memorizar. Déjame ponerte la melodía de que él inventó. A ver. Okay. Hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. He manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra
Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia conférame tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences por el camino. Mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Amén, amén. Y lo más interesante es que posteriormente estábamos buscando mejorar la melodía de él. Déjame ver qué hice yo aquí. Y entonces le pedí a un famoso cantante chino panameño a que me hiciera la melodía nuevamente. Y él la hizo un poquito más contemporánea. Y a ver si les gusta, pues. Pero igual, el asunto es memorizar el Salmo 119. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino y la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Soy el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos, correré cuando ensanches mi corazón. Qué hermoso. Mi corazón. Qué hermoso. Ok. Déjeme eliminar esto antes que se me vuelva a olvidar. Listo. Hermoso. Sí. Qué hermoso. Y es aprender todo el Salmo 119. Y comencé ese proyecto. Y no es memorizar 2 versículos, es memorizar 8. Pero es lindo, porque Salmo 119 me enseñó a amar su palabra, a apreciarla, a conocerla, sus estatutos, sus mandamientos, todos los términos que tú quieras, pero que es tan importante para nuestra vida. Eso era todo. Qué hermoso. Qué linda meta. Qué hermoso es el Salmo 119. Sabes que en Argentina ahora mismo, justamente hace unos días me llamaron de Argentina, y lo que van a hacer unos misioneros de ahí de Santa Fe, del litoral de Argentina, es que van a hacer un libro devocional y van a escribir los hombres que han estado en la obra de Dios, suponete 20 años, 30 años, solamente del Salmo 119. Y el autor, el muchacho que me escribió, me dice que, bueno, a mí me correspondía un poquito también y compartir el devocional,
pero dicen que el libro no ha salido todavía, no está en información, pero que dice que hay una apertura para que toda la gente pueda tenerlo. Así que una vez que tengamos ese devocional, lo vamos a hacer llegar también a los hermanos. Qué lindo. Muy lindo, Ana. Bueno, muy bien, gracias a Juanca por el mensaje y bueno, gracias a ti Ana por ese compartir. Sería muy bonito que lo enviara al chat y nosotros poder tratar de memorizar el Salmo 119, 25 y 2.